Iglesia, bienvenidos a un nuevo mensaje. El día de hoy es un mensaje muy importante porque, fíjate, hoy me estaba estacionando y me puse a pensar, dije, ¿qué hago aquí? Con todos los cambios que ha habido y todas las complicaciones que se nos han presentado, dije, híjole, si no es por el compromiso que tengo, pero más allá del compromiso es porque yo sabía que Dios tenía algo importante que decirme el día de hoy. No, Eric, definitivamente. o sea, espera, es que yo hoy que llego aquí, no sé, mi forma de estar parado, mi forma de estar conectado con el piso, lo siento distinto. Estamos grabando en casa de nuestro pastor temprano. Buenos días, iglesia. Pero ¿sabes qué, Eric? Yo te compro lo que dices, pienso como tú, o sea, esta es mi realidad y mi realidad podría ser cualquier otra, y sin embargo mi realidad es estar hablando del creador, de Dios, de que está conmigo, de mi realidad. Y ese pensamiento lo he pensado N cantidad de veces, alabando a Dios, que digo, podría ser mi realidad cualquier otra, y mi realidad es esta, es la mejor realidad del mundo. Así es que si tú estás aquí, pues mira tu realidad. Si estás detrás de esa pantalla, mira tu realidad. Dice unos salmos que nuestros tiempos están en sus manos, nuestros tiempos están en buenas manos, ¿no crees? Exacto, y fíjate que lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, como nosotros estamos, muchas veces podemos estar inmersos en el mundo, o sea, en las preocupaciones, pero Dios siempre está ahí para nosotros, ¿no? Y nos está confirmando siempre su verdad, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si oramos para Listo. que Dios nos guíe? Listo. Padre, el día de hoy es un día especial, Señor. Te pedimos que ese mensaje tú puedas plasmarlo en nuestros corazones, Dios, y que nosotros podamos apropiarlo. Te damos gracias por este día y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. La iglesia comenzó.
Hola iglesia, es padrísimo que nos volvamos a ver y el tema de hoy es súper importante. Realmente yo estoy emocionado y vamos a hablar de las emociones el día de hoy. Y este tema, este asunto es bien importante que tú y yo abramos el corazón para poder aprender, porque normalmente cuando hablamos de las emociones pensamos que tenemos todo bajo control y creo que esto no es verdad. Déjame te cuento algo que me pasó referente a las emociones. Cuando empezó este asunto de la pandemia, pues yo no he cerrado el consultorio. Normalmente hay emergencias y yo sigo trabajando, obviamente con los cuidados que debo de tener. Después de algunas semanas de atender gente, me habla por teléfono una paciente, me dice: Juan, ¿cómo te sientes? Le digo: bien, ¿por qué? Dice: porque tengo COVID. Y pues quiero decirte que me atendiste, ¿no? Y mi hija también tiene COVID. En ese momento, de veras, se me bajó la sangre, así como que dices: wow, ¿y ahora qué hago? Y no le dije nada a mi esposa, no dije nada ahí en casa, pero fueron 2 semanas que estuve esperando cualquier indicio de tos y más que apenas empezaba esto, y la verdad es que me pasé 2 semanas sumamente preocupado. Ya ahora he atendido a varias personas así, y no es que no le tenga uno miedo, pero te quería comentar cómo nuestras emociones de repente se disparan por alguna situación, y es que dentro de nuestro cuerpo, dentro de esta envoltura, vive una persona, y esa persona eres tú, esa persona soy yo. Y por nuestras arterias y por nuestras venas no corre atole, corre sangre. Y Dios planeó que a través de la sangre se activaran mecanismos, y a través de lo que vivimos se activaran mecanismos que dieran paso a nuestras emociones. Por ejemplo, cuando ves a la chava que te gusta, se te acelera ahí las mariposas en la panza. Cuando ves una injusticia, te molestas, entonces reaccionas al respecto. Y Dios planeó que cuando vieras algo bonito te diera gusto, y cuando vieras algo en peligro, a través de las emociones el miedo nos hiciera detenernos, y cuando viéramos alguna urgencia las emociones se encienden y entonces actuáramos. En fin, por muchos motivos Dios nos dio emociones, pero el asunto es que Dios planeó que tú y yo controláramos nuestras emociones, y no que las emociones nos controlaran a nosotros. Y hoy tenemos nuestra tercera plática de esta serie que hemos titulado La Batalla. Y esta batalla es sencillamente lo que el enemigo ha tratado de hacer controlando nuestra mente, o tratando de controlar nuestra mente. El tema de hoy es súper importante y súper trivial, es muy común: no a la preocupación. Hoy vamos a hablar de la preocupación y la firme determinación tuya y mía, que viene de Dios, de decirle no a la preocupación. No voy a vivir preocupado. ¿Por qué hablar de la preocupación? ¿Sabes? Porque se hizo una encuesta, y la emoción que más nos afecta se llama ansiedad. Y se calcula que el 20% de la población, escucha por favor, 20%, 1 de cada 5 viven en total y absoluta ansiedad. Y es que nos preocupamos por cualquier cosa. Viene el día de la renta, ya nos estamos preocupando. Viene el tema de salud, ya nos estamos preocupando. No le dieron like a tus comentarios en Instagram, ya nos estamos preocupando. Nos preocupamos por los amigos de nuestros hijos, nos preocupamos por la pandemia, nos preocupamos porque no te vas a casar o porque no llega nadie, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que nos hemos vuelto personas preocuponas. Y
Y cuando Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y la idea es que Dios vive en un ambiente de gozo, de paz, de esperanza, y como tú y yo fuimos creados de esta forma, vivir de manera diferente nos afecta. Vivir en preocupación, vivir en ansiedad, vivir afanados, nos roba. Espiritualmente nos roba la paz, espiritualmente nos roba el gozo, la esperanza, pero también físicamente nos roba la salud. El enemigo constantemente nos bombardea y nos llena de malas noticias, y como dice el versículo que tienes en pantalla, en Juan 10, versículo 10, el propósito del enemigo es, el ladrón solamente vendrá para robar, matar y destruir, y lo va a lograr si conquista tu mente, lo va a lograr si conquista mi mente. Y una de las formas preferidas del enemigo para atacarnos es a través de la preocupación, a través de una vida llena de ansiedad. Pero quiero decirte una cosa. En este asunto de la preocupación, Dios nos dio la capacidad de decidir. Entiéndelo bien, escúchalo bien. A veces le echamos la culpa a otras personas, a veces le echamos la culpa a la situación, pero Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir, y tú y yo decidimos en qué pensar. Si el enemigo nos engaña y llena la cabeza de malas noticias, entonces caímos en la trampa. Caíste en la trampa, caí yo en la trampa, en una vida de preocupación, en una vida sin gozo, en una vida que incluso nos enfermamos físicamente. Y te digo una cosa, la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos son pura imaginación, ni siquiera van a suceder. La gran mayoría de las cosas. Y es que los tiempos que vivimos son difíciles. No se trata de ser como el avestruz, de meter la cabeza debajo de la tierra ignorando lo que pasa, y tampoco se trata de negar lo que estamos viendo pensando no pasa nada, no pasa nada. Claro que están pasando cosas malas. Y se vale que nosotros nos preocupemos por esas cosas y atendamos estas cosas. Lo que no se vale es que vivas preocupado. Lo que no se vale es que invitemos a la preocupación a vivir con nosotros. Y el Dios que te ama, el Dios que me ama, sabe los tiempos que estamos viviendo, sabe que son tiempos difíciles, y hoy nos va a regalar la oportunidad de aprender a enfrentar estos tiempos difíciles. Y la primera instrucción que Dios nos quiere dejar, lo primero que debe quedar bien claro, y este punto es importantísimo, es que para que tú vivas en paz, tú tienes que conocer a Dios. La gente que no conoce a Dios vive preocupada y vive angustiada, no tiene otra manera de vivir. Dice Isaías 57, versículo 21, y lo dice Dios: no hay paz, dijo mi Dios, para aquel que no lo conoce. Así es que, ¿quieres una vida con paz? Primero preocúpate por conocer a Dios, por establecer una relación personal contigo. ¿Por qué? Porque el que produce la paz es Dios. La paz es un fruto de Dios, es un regalo de Dios, y esto solamente viene cuando tú y yo lo conocemos. Dice Juan 14, versículo 27, que la paz que Él nos da en la mente y el corazón es un regalo, y el mundo no lo puede dar. Nadie puede dar esta paz. Juan 14, versículo 27. Y una vez que tú conoces a Dios, una vez que formas parte de la familia de Dios, que eres creyente en Él, tú puedes tener paz. Pero esto no significa, Eric, que el creyente no va a tener problemas. El creyente sabe cómo enfrentar los problemas, o debe saber cómo enfrentar los problemas. Lo que no se vale cuando tú y yo somos creyentes es que vivamos preocupados. Eso no se vale. Una vida de ansiedad, una vida sin paz, una vida de angustia, no se vale. A Dios no le agrada, y Dios prohíbe esto en ti y en mí. La peor propaganda
del cristianismo, la peor propaganda para Jesús es un creyente preocupado. Donde la gente voltea y dice, ¿y dónde está tu Dios? No que Dios te ama, no que Dios es poderoso, no que Dios te cuida. Y ve la cara que tienes de preocupación, amigo. Hoy Dios nos va a decir cómo enfrentar los problemas. Hoy nos va a decir Dios cómo vivir una vida sin preocupación. No que no nos importen las cosas, no, enfrentarlas, pero vivir sin preocupación. Y en la Biblia, Dios nos da las instrucciones. ¿Qué hacer con los problemas? ¿Qué hacer con las cosas difíciles? Y dice, fíjate qué increíble versículo. Dice 1 Pedro 5, versículo 6 y versículo 7. Esa es la primera instrucción que Dios te va a dar. Pon atención para ver qué hacer con los problemas. Y dice este pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí tengo una bolsa que ilustra problemas, cargas, donde normalmente andamos nosotros así, con esto en la espalda. Y Dios sabe que traemos ahí cargando. Y este versículo nos dice que echemos sobre de Él. Echar significa que lo avientes sobre de Él estas cargas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti, porque Él se va a encargar de estas cargas. Y este versículo es clave. Échame todas tus cargas, porque yo tengo cuidado de tu vida. Y vamos a estudiar un pasaje muy conocido, pero a la vez tan poco entendido y por lo mismo tan poco obedecido, de cómo echar las cargas así a los pies de Dios. Un pasaje que vas a reconocer está en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 al versículo 8, donde, ¿sabes qué? Desgraciadamente, al no entender bien lo que dice, no gozamos del resultado de esta promesa de Dios. Y vamos rápidamente al pasaje, Filipenses 4, y empezamos con la primera instrucción que Dios nos da dentro de este pasaje. Filipenses 4, versículo 6, dice, no te preocupes por nada. Esa es la primera instrucción que Dios nos da. Dios no quiere que te preocupes por nada. Es más, no solamente Dios no quiere que no te preocupes por nada, Dios no te permite que vivas preocupado por nada. Dice Dios, no quiero, no me gusta, no te lo permito. Tienes cargas, échamelas, pero tú no te preocupes por nada. Filipenses 4, versículo 6. Por nada. ¿Y ahora qué hago con esto? Tú dices que no me preocupe, ¿qué hago con esto? Dice Dios, échamelas. Y la manera de echárselas es ora. Ora, échame todo, dice Dios, ora. Y esta es la forma como tú y yo echamos nuestras cargas a Dios. Ora, ora por todo. Dice Filipenses 4, versículo 6. Todo significa que lleguemos honestamente con Dios. Por favor, ¿cuántas veces no has hecho esto, Bernardo? Llegamos con palabras así muy rimbombantes, muy disfrazadas, David, donde Dios todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso, pero cuando Dios dice, ora por y échame todas tus cargas, es, Dios, tengo miedo a enfermarme. Dios, no puedo dormir porque me preocupa no tener para pagar la renta. Dios, me preocupa que no tenga pacientes, me preocupa que no tengo clientes. Dios, ¿sabes qué? Me preocupa mi esposa anda rara, me preocupa Dios, etcétera, etcétera. Todo, dice Dios, ora por todo, échame tus cargas. Punto número 3. Aquí, este es clave, este es un punto donde muchos creyentes no reciben nada por no saber este punto, y espero que pongas mucha atención. La clave para obtener una respuesta de Dios es que tú bajes una promesa
de las que hay en la Biblia y entonces le digas a Dios, Dios, tú dijiste esto y yo necesito esto. ¿Sabes? Sin comprometer a Dios, Dios está comprometido con sus promesas, y sin comprometer a Dios con sus promesas, con lo que Él dijo, no vas a obtener nada. ¿Sabes? El simple hecho de querer no significa que Dios te lo vaya a dar. Por ejemplo, es tremendo que crecí espiritualmente escuchando que Dios tenía una pareja para ti. Yo ya estaba casado, pero esto se lo digo a los jóvenes. Que crecí escuchando eso, escuchando Dios tiene una pareja para ti, Dios tiene una pareja para ti, y de repente volteas y veías personas ya de edad, 60 años, 70 años, sin haber tenido una pareja, sin haberse casado. Y algunas incluso argumentando, es que me guardé, Dios, es que me guardé y no llegó nadie. No está mal que te guardes, pero no por eso Dios te va a dar una pareja. Muchas personas no nos guardamos y tenemos hoy una esposa y tenemos una pareja. Y ¿sabes qué? Yo te aconsejo una cosa, no le digas a tus hijos que Dios tiene una pareja para ellos. Dile a tus hijos que hay promesas de Dios en las cuales ellos tienen que confiar. Pero no hay ninguna promesa aquí en la Biblia que diga que Dios tiene una pareja para ellos. Perdón, me salió un poquito del tema. Pero el punto es que la manera como nosotros vamos a obtener las respuestas de oración de Dios es cuando tú y yo fundamos nuestra petición en una promesa de Dios. Por ejemplo, no tengo para la renta. Dios, ayúdame. Me preocupa no tener para la renta. Pero tú dice en pantalla, en el Salmo 23, que tú eres mi pastor y que nada me iba a faltar, y yo creo en eso. Esa es la manera como debemos de orar. Ok, echamos toda nuestra ansiedad, pero comprometemos a Dios con lo que dijo, y la única cosa con la que Dios está comprometido es con lo que Él dijo. Otro ejemplo, de repente estoy enfermo y yo quiero que Dios me sane. Y Dios, anhelo que me sanes, esta carga la pongo a tus pies, pero yo puedo usar una promesa. Por ejemplo, hay muchas promesas. Isaías 53, versículo 5, donde dice Dios, por tu llaga fuimos nosotros curados, sanados. Y yo creo en lo que tú hiciste, y yo te pido que eso que tú hiciste lo hagas una realidad en mi vida. Esa es la manera de orar. Otro ejemplo, hay crisis en la chamba, tienes miedo a que te corran, entonces vas con Dios y le dices, Dios, se están corriendo a muchos y yo tengo temor, pero Dios, sé que me amas, te pido que mantengas mi trabajo, y yo baso esta petición en Lucas 1, versículo 37, donde dice que nada es imposible para ti, Dios. Amén. Y así es como en este punto tú y yo tenemos que fundamentar todas nuestras peticiones en las promesas de Dios. ¿Sabes? Cuarto punto. Para que Dios pueda contestar nuestras peticiones, las cargas que echemos a sus pies, no solamente necesitamos fundamentar esto con una promesa de Dios, necesitamos creer esa promesa. Y el cuarto punto es creer en lo que Dios dice. Porque dice Santiago 1, versículo 6 y versículo 7, porque que tenemos que pedir con fe, sin dudar. Dios, tengo este problema, tú dices esto y yo lo creo. Dice el versículo 7, porque si no lo hacemos así, si no lo creemos, dice, no pienses que vas a recibir cosa alguna de parte de Dios. Y aquí es donde muchos se atoran. A veces llegamos con la carga, le decimos, Dios, vengo a echarte todas mis cargas, pero terminamos de orar y salimos con la misma carga. Porque aunque hayamos fundamentado nuestra petición como lo dice el pasaje, sencillamente no creemos que Dios lo pueda hacer. Y hay un pasaje donde, ¿sabes?
llegó una persona a pedirle a Dios que sanara a su hijo y llegó, le hace la petición y le dice, si tú pudieras hacer algo. Y Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. ¿Qué no sabes? Que al que cree todo le es posible. Así es que pidamos con fe, pidamos sin dudar, apoyemos nuestras peticiones en la palabra de Dios, en lo que Dios se comprometió, pero creámoslo. Tenemos que creerlo. Siguiente punto, de cómo echar nuestras cargas a los pies de Dios. Y esta es la manera de sellar nuestra petición. Dice Filipenses 4, versículo 6, que presentes tus peticiones y des gracias a Dios. Gracias, porque sé que lo vas a hacer. Tú dijiste y yo lo creo. Y de antemano te doy las gracias. Te doy las gracias porque sé que tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo, porque tú lo prometiste y yo te creo. Y de antemano, Dios, gracias, porque sé que lo vas a hacer. Eso es lo correcto. Gracias porque sé que tú no mientes. Gracias porque sé que lo que prometes lo cumples. Gracias porque sé que tienes el poder. Gracias porque sé que me amas. Gracias porque no es porque me guardé, porque lo que vas a dar a una pareja, sino porque tú tienes cuidado de mi vida y tú me amas y tú sabes lo que yo quiero. Esa es la manera como tú y yo, dice la palabra de Dios, que tenemos que orar. Y terminando el pasaje, dice que el resultado de esto, dice el versículo de Filipenses 4, versículo 7, que cuando tú echas toda tu ansiedad, cuando tú oras, cuando tú pones la promesa de Dios, la crees y das gracias, entonces adiós a la ansiedad, adiós a la preocupación. La paz de Dios, la paz que nadie entiende, esa paz cuidará tu corazón. Una paz en medio, no es que no tengamos problemas, es que hay paz en medio de los problemas. No te levantes de orar hasta que no hayas echado toda tu ansiedad en las manos de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto? Cuando tienes paz, cuando ya no estás cargando nada. Ahora el asunto está en manos de Dios y esto te da paz. Así es que este es el pasaje que yo te quería compartir. Esta es la enseñanza de Dios para que tú y yo vivamos una vida sin problemas, no a los problemas. Y algo para terminar, nada más déjame decirte algo. Es súper importante que yo limpie toda la basura que el enemigo ha metido aquí en mi mente. Y la única forma es metiendo la palabra de Dios. Dice el versículo de Filipenses 4, el siguiente versículo de este pasaje dice, el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y esto es lo que tiene la Biblia. Todos estos principios están aquí. Lo que dice Filipenses 4, versículo 8, hablan de la Biblia. Y se me olvidaba decirte una cosa. Cuando Dios dice que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, el siguiente versículo, el versículo que está antes de esto, te dice, aguas, porque tu adversario está buscando a quien devorar. Fíjate cómo un versículo está conectado con el otro versículo. Así es que si no quieres que el enemigo te devore, échame todas tus cargas porque va a terminar haciéndote pedazos con la preocupación. Pero hoy tú y yo aprendimos cómo hacerlo. Cómo vivir diciéndole no a la preocupación. Y quiero que veas un video. Déjame compartirte un video que la verdad a mí me encantó. Es uno de los
predicadores más famosos, una de las personas que más libros ha editado sobre la palabra de Dios, sobre el cristianismo. Esta persona, John Bevere, está entrevistando a una persona que es especialista en cuestiones de la mente y le hace preguntas acerca de la efectividad de la Biblia sobre nuestra mente. Y sabes, es el regalo de Dios, la palabra de Dios para defender nuestra mente, y no solamente para defender nuestra mente, para cambiarnos. Así es que te invito a que veas este video por un par de minutos, pero es súper. A mí me impactó, me impresionó y espero que tenga el mismo efecto también en ti. There was a recent study where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Like 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ya para despedirnos, el Dios que te ama, quiero recordarte que planeó una vida increíble para ti y para mí. El precio que pagó fue muy alto en la cruz. No se vale Mauricio, no se vale Eric, no se vale todos los que estamos aquí, David, y todos los que estamos aquí, no se vale que desperdicies esta vida. ¿Sabes? Dejando que el enemigo llene nuestra cabeza de preocupaciones. Y quisiera terminar, pero no sin antes orar contigo. Que no tienes una relación con Dios, que anhelas vivir en paz y hoy escuchaste que la única forma es conociendo a Dios. Déjame orar, déjame tener el privilegio de compartirte una oración y a través de esta oración llegues a los pies de Cristo y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Ahí donde estés, cierra tus ojos, dile: Dios, sé que eres Dios, Jesús, sé que eres Dios, sé que en la cruz pagaste todos mis errores y yo quiero que me perdones. Quiero aceptar ese regalo para que yo te pueda conocer. Hoy te abro la puerta de mi corazón, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú vivas ahí. Te acepto como mi Salvador y te entrego mi vida. Y te doy gracias, porque sé que esto es un regalo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y tú que ya lo conoces, tú que ya conoces a Dios, ya sabes qué hacer con las preocupaciones.
una vida de fe, una vida que le crea a Dios. Eso es lo que Dios ha planeado para ti y para mí. Que Dios los bendiga, disfrutemos el tiempo que estamos viviendo. Amén. La tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la nación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Oh, el mensaje, gracias Dios, gracias pastor. Después de este momento de oración que tiene nuestro pastor, yo declaro sanidad en pensamientos, sanidad en muchas cosas sobre la ansiedad. Es el tema, Rick, es el tema que vive el mundo, la ansiedad. Y te digo algo, yo llego a Cristo con un testimonio de ansiedad. Mi vida, mi corazón, mi cuerpo está envuelto en ansiedad. Y cuando me paro de este lado de la vida y comienzo a vivir en mi vida la verdad que Dios trae a mi corazón, a mi vida, y dejo de preocuparme por el mundo que se está cayendo a cachos. No sé si estoy siendo claro, pero yo empecé a vivir la verdad que Jesús dice que necesito vivir, y es cuando mi vida cambia por completo. Estoy feliz. Sí, exacto. Fíjate que para mí la ansiedad es uno de esos enemigos invisibles, porque yo, por ejemplo, yo no me doy cuenta cuando tengo ansiedad, sino es cuando me empiezan a doler los dedos, de que me empiezo a comer las uñas por tanta ansiedad, ¿no? Y cuando Dios me habla es cuando empiezo a dejar de comerme las uñas, y es como Dios, ahí está el mensaje, ¿no? Y lo estoy apropiando, ¿no? Es la parte. Y cuando lo apropias, es el apropiarlo y el dejar de hacerlo, es fe, es el paso de fe. La ansiedad es una batalla de fe. Sí. Y bueno, hay algo que también Dios pone en mi corazón muchísimo, en el que creo que ¿cómo sería si las oportunidades, tú tomarías las oportunidades que Dios te da para demostrar que estás abandonado? O sea, ¿cuáles son esas oportunidades? Pues cuando dejas de comer las uñas, pero realmente una de las que a mí se me ocurre es dando mi ofrenda a Dios, porque generalmente el dinero, el llevar dinero a casa y el llevar plata a casa es uno de los principales fuentes de preocupación. Y dándolo, sin importar la cantidad, dándolo, abandonándonos las carteras y lo que sea en el nombre de Jesús, es la manera de demostrar despreocupación, ¿no ves? Sí, entiendo lo que dices, perfecto. Yo creo que es momento de que tú también tomes esa fuerza que Dios te da para quitarte y desligarte toda preocupación. Bien, hagámoslo, iglesia, te vemos en la próxima. Comparte esta predicación, si fue de bendición para ti, puede ser de bendición para mucha gente. Compártela con la misma pasión. Se me enchinó la piel, que estoy sintiendo en este momento. Y recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.